Todo apunta a que la mayor crisis de la historia está por venir y todos los indicadores nos marcan que va a ser más pronto que tarde. Pero ¿cómo nos podemos preparar nosotros ante una crisis financiera? Tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos que al principio podemos no estar tan pendientes de ellos. Pero una crisis lleva también a cabo muchas oportunidades. Por eso vamos a ver al detalle cómo se podría organizar nuestro capital a la hora de estar enfrente a una crisis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de una crisis es que necesitamos liquidez, es decir, cuando vienen momentos de crisis es necesario tener un capital apartado y unos ahorros para que podamos estar tranquilos. Por eso necesitaremos un colchón de emergencias. Colchón de emergencias para grandes crisis puede ser cuanto mayor mejor, es decir, normalmente suele ser de 6 meses de gastos fijos, es decir, si tú normalmente tienes unos gastos mensuales de 1.000 euros, pues un colchón para una situación normal sería de 6 meses, ¿no? 6.000 euros. Pero para crisis podemos alargarlo hasta un año. Es decir, para estar completamente tranquilos, lo que podemos hacer es, en caso de que tú gastes 1.000 euros al mes, dejar 12.000 euros ahorrados de fácil utilización, es decir, en el banco o en efectivo, para que en caso de que pase algo los tengas guardados y estés bien respaldado. A partir de ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las crisis? Que las crisis nos traen muchas oportunidades. Por eso también tenemos que tener en cuenta la forma en la que invertimos el dinero sobrante que tenemos. ¿Qué ocurre normalmente en las crisis? Bueno, los mercados de acciones suelen caer bastante debido pues, a la incertidumbre y que la gente tiene miedo a comprar. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bueno, de primeras, evitar los productos más volátiles, es decir, evitar, por ejemplo, empresas tecnológicas o sectores más volátiles con mayor movimiento de mercado que puede hacer que nuestra cartera caiga demasiado, ¿ok? Es verdad que a largo plazo probablemente se recupere, pero en el momento de la crisis vamos a ver bajadas muy importantes de las cuales mucha gente se va a asustar. ¿Y qué pasa cuando la gente al invertir se asusta? Que normalmente vende y pierde dinero. Entonces, para evitar eso, nosotros nos podemos posicionar en aspectos menos volátiles. ¿Cuáles son las opciones? De primeras, si nos vamos a el mercado bursátil, mercado de acciones, podríamos empezar con índices, es decir, invertir en cientos de empresas a la vez. ¿Es verdad que si hay una crisis van a bajar todas? Sí, pero lo bueno que nos garantiza un índice es que sea la crisis que venga, siempre se va a aguantar, como por ejemplo la crisis del 29, la crisis del 2008, de las .com. Todos los índices, todos los fondos indexados que se han indexado, en este caso al S&P 500, Nasdaq o MSCI World, han superado estas crisis sin problema. Entonces, en caso de que caigan, nosotros podríamos comprar más. Para ello, pues dedicaríamos lo que comentamos al S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es un índice que no es tan volátil como otros, en este caso no tiene un gran porcentaje de empresas tecnológicas, sí que es verdad que tiene importancia en el tema de capitalización, ya que son las más grandes, pero tiene también otros sectores. Entonces, dentro de esas 500 empresas tenemos diferentes sectores que algunos se van a beneficiar de la crisis, evidentemente, porque, oye, pues hay ciertos sectores de la crisis que favorecen a ciertas empresas, como por ejemplo en el tema de la guerra, las armamentísticas pues crecen bastante, ¿no? Cuando hay guerra, lógicamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezaríamos primero con un fondo indexado, pues metiendo cantidades tranquilas. Pues si somos unas personas más cautas, pues podríamos ser con el S&P 500 o el MSCI World. Si somos unas personas más arriesgadas, que no nos importa que nuestro portafolio caiga mucho más, pero esperamos una rentabilidad mayor más alta, podremos comprar el Nasdaq, que el Nasdaq en este caso son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, conocidas como por ejemplo Amazon, Tesla, Nvidia y otras tantas que verás en tu día a día sin problema. Entonces, dentro de eso, ahí tenemos la parte de las acciones, pero realmente las crisis donde dan las oportunidades suelen ser fuera de ellas, es decir, en el mercado extrabursátil. En este caso, por ejemplo, en las materias primas que suelen actuar como refugio, tenemos dos opciones que son las principales más sencillas a la hora de analizar. Tenemos tanto el oro como la plata. El oro ha funcionado muy bien en épocas de crisis, lo que pasa actualmente es que tenemos un oro que ha subido mucho de un año para otro, en este caso de 2 años atrás, se ha multiplicado el precio. Entonces, si nosotros tuviéramos una crisis justo el año siguiente, es decir, en 2026, el oro no se va a rentabilizar tanto como esperábamos porque ya ha habido esa subida antes, pero eso no quita que pueda seguir teniendo rentabilidad. Si vemos, por ejemplo, la plata tiene mucha más probabilidad de que aumente de forma considerable, ya que la plata sigue a un precio de 2010, es decir, al mismo precio que estaba hace 15 años. ¿Eso qué provoca?
pues que con toda la inflación que ha habido, evidentemente es muy raro que un activo tan escaso como la plata siga el mismo precio, ya que debería estar muy superior porque en 15 años el valor del euro y del dólar ha bajado muchísimo y la plata debería haber subido muchísimo más, como por ejemplo ha pasado con el oro. Entonces, la plata, a la hora de posicionarnos en activos refugios, puede ser una muy buena opción para nosotros. Dentro de eso también tenemos la opción de buscar renta fija. La renta fija, pues nos garantizamos una cierta rentabilidad, aunque sea más baja, y bueno, pues buscamos en torno al 3-4% de rentabilidad de una forma más tranquila. Es decir, pues, con letras del tesoro o inversiones en empresas, en deuda de otras empresas. No recomiendo realmente comprar ni letras del tesoro, ni bonos del tesoro, ni nada que sea relacionado con países, con deudas de países, sobre todo socialistas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una economía basada en el gasto público, en el que el gasto público puede ser exagerado y si el gasto se hace demasiado grande, podremos tener una situación incontrolable y que nuestra renta fija se ponga en riesgo. Por eso es mejor comprar renta fija, por ejemplo, de empresas grandes como Apple, Amazon, que también se puede hacer. En vez de comprar la acción, lo que haces es comprar la deuda y inviertes en este caso en renta fija, pero de Apple, en vez de, por ejemplo, renta fija del Estado español con las letras del Tesoro. Además de eso, tenemos que tener una cosa muy en cuenta. En las crisis hay algo que es fundamental y puede venir muy bien a la hora de invertir. Es la capacidad de tener dinero disponible para en caso de que ofrezcan y aparezcan oportunidades. ¿Por qué? Porque en las crisis hemos visto históricamente donde se han visto las mayores oportunidades. Tristemente, las crisis son una situación económica muy mala para mucha gente, pero también es verdad que ocurren cantidad de oportunidades. En el 2008, por ejemplo, teníamos viviendas, sobre todo en la parte de Andalucía y Valencia, a valores de 30 y 40.000 euros una vivienda normal. ¿Eso qué provoca? Pues que si tú tienes dinero disponible para poder comprar esas viviendas, te estás llevando una ganga realmente, y ya solo con el hecho de comprarla y esperar un par de años vas a ya no solo recuperar el capital, sino que además generar un gran rendimiento en el valor de la vivienda, además de lo que puedas sacar en alquileres. Pongamos el caso de la vivienda, pero también vamos a tener muchas oportunidades en el mercado de acciones, ya que si el mercado de acciones se estrella y cae un 30%, empresas importantes que tienen gran recorrido, también nosotros podemos aprovechar esas caídas fundamentadas normalmente por el miedo que tiene la gente de invertir para comprar empresas muy buenas en momentos en los que el precio realmente está muy infravalorado. Entonces, eso nos va a dar muy buenas oportunidades. El mayor error que se puede ver dentro de las crisis, primero, es no tener dinero para sobrevivir, es decir, no tener dinero ahorrado por si hay despidos o lo que sea. Entiendo que mucha gente cuenta con el paro, pero contar con el paro no es recomendable para nada porque luego puedes tener problemas. Entonces, siempre mejor colchón de emergencias y nos olvidamos. Que llega el paro, oye, de maravilla, lo utilizamos para otra cosa, ahorramos un poquito más, pero que ya nosotros por nuestra propia cuenta tengamos cubiertas nuestras necesidades y las de nuestra familia, que no necesitemos de ayudas externas. Además de eso, el segundo error es no tener dinero disponible para poder hacer otras inversiones. Normalmente estamos acostumbrados a ver cómo en las crisis, pues eso, mucha gente no pierde la vivienda, es un drama, es una tragedia, es todo horrible, pero pasa principalmente, pues oye, por no tener ese colchón de emergencias. Mucha gente en las crisis, pues oye, si le despiden y no tiene ahorros, automáticamente entra en una situación bastante mala. Y lo que suele pasar en las crisis es que además desaparecen muchos empleos. Entonces, por mucho que quieras buscar trabajo, probablemente te sea mucho más difícil que nunca y valorarás mucho más en ese momento el haber tenido ahorros y el haber ahorrado durante cierto tiempo para poder tener una tranquilidad. El segundo aspecto es no tener capital para invertir, porque realmente todas estas gangas que estamos comentando pueden dar una cierta tranquilidad y una rentabilidad excelente si somos capaces de ver a largo plazo. Las crisis son momentos en los que la gente está con muchísimo nerviosismo, nadie confía y realmente te vas a dar cuenta, si has invertido en alguna crisis o si vas a hacerlo, que hasta haciéndolo todo bien, teniendo todas las cosas en cuenta, vas a tener ese regustillo de decir, uy, creo que lo estoy haciendo mal, aunque sepas que estás haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque el mercado está tan bajista que hasta te da miedo a ti mismo invertir. Pero realmente, con el paso del tiempo, te habrás dado cuenta que ha sido la mejor inversión. Esa que haces, ¿no? Con ese miedo de, ya ha bajado demasiado. Y sin embargo, esas inversiones que haces diciendo, uy, qué confianza, esta empresa ha subido muchísimo, ha subido.
probablemente esa empresa que ha subido muchísimo o ese activo que ha subido muchísimo, cuando tú lo compres sea tarde y probablemente baje. Entonces, no te quedes solo con eso, porque muchas veces comprar a precios muy bajos, si el activo y la empresa tiene grandes fundamentos, puede ser una muy buena opción. Dentro de eso, ¿qué yo recomiendo? Comprar empresas de gran capitalización. En momentos de crisis, evitad startups, evitad cosas muy volátiles y basémonos en negocios rentables que lleven historia. Es decir, si, por ejemplo, por poner una empresa, Apple, cae un 40%, pero sus ventas siguen aumentando, su capacidad en el mercado de seguir creciendo, sigue teniendo pues nuevos dispositivos de alta generación, sigue avanzando y todo, pues evidentemente si cae un 40% puede ser una oportunidad. O, por ejemplo, empresas como Amazon, que siguen vendiendo por mucho que tal, tienen una capacidad de crear beneficios, de generar dinero y sobre todo algo muy importante, que es lo más importante a la hora de invertir en empresas cuando están en crisis, es que tengan monopolio de mercado. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que quiera, por ejemplo, competir con Amazon, ¿qué tendría? Que comprar cantidad de almacenes, cantidad de aviones, crear un servicio logístico excelente, cosa que no se puede hacer de un día para otro. Entonces, ¿qué hace todo eso? Que por mucho que haya una situación de crisis, nadie va a poder suplir o suplantar a Amazon y ponerse en el alza o no de primera como empresa logística. Entonces, realmente al tener un gran monopolio, es muy complicado que la puedas tumbar porque tiene mucha capacidad, y cualquier persona que quiera empezar un negocio para competir con Amazon necesitaría tanto dinero que es casi imposible que se pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el caso de empresas de aviones como Airbus, que para empezar a competir con una empresa de fabricación de aviones se necesitan billones y billones de euros, por lo que ya te digo yo que probablemente no haya nadie que quiera meterse en esa inversión por lo riesgosa que es y por lo que vas a tener que pagar nada más entrar. Es decir, para que genere beneficios ya ni hablemos, pero simplemente solo para empezar a competir tendrías que dedicar billones y billones de euros, ¿ok? Entonces, dentro de eso, si nosotros atribuimos la crisis a oportunidades, podremos ver mejores decisiones, podemos tomar mejores decisiones y llevar una vida más tranquila. Vamos a resumir entonces cómo se ve el tema de la crisis. Primero, importante, fondo de emergencias, entre 6 y 12 meses de gastos. Si gastas 1.000 euros, entre 6.000 y 12.000 euros de ahorro. Mejor y recomendable 12.000, es decir, irnos a un año de ahorros. Después de eso, a la hora de invertir, si nos vamos al mercado bursátil, fondos indexados, nos metemos a fondos indexados, compramos, en caso de que caiga más, podemos seguir comprando porque tenemos esa fiabilidad de que esas empresas van a seguir subiendo a largo plazo. Por eso nos olvidamos del corto plazo, tranquilidad, ni nos exaltamos cuando está la empresa muy alta, ni nos asustamos cuando está muy baja. Simplemente seguimos el recorrido. Y tercero, vamos a los metales preciosos. Un aspecto bastante bueno a la hora de invertir es ir a metales preciosos, por ejemplo, la plata, que nos da buenas oportunidades, y ir comprando plata para ir preservando nuestro capital. Después de eso, siempre dejar un dinero líquido, que sería la cuarta y la última cosilla a tener en cuenta, dejar un dinero líquido para todas esas oportunidades que aparecen durante las crisis y que hacen que generemos muy buena rentabilidad y que nuestro patrimonio aumente mucho a largo plazo. Entonces, nada, ¿qué te ha parecido un poquito el vídeo? ¿Crees que va a venir una crisis pronto? ¿No lo crees? ¿Qué opinas? Te leo en comentarios y sígueme si quieres ver más vídeos así.